Buenos días, queridos hermanos. Qué alegría podernos reencontrar. Un tiempo maravilloso el que pasamos el viernes. Y también una alegría a los hermanos que estuvieron descansando en otros lugares y que hoy nos acompañan. Les invito a que me acompañen la poderosa palabra del Señor, al libro de Ageo. Vamos, con la ayuda del Señor, a terminar este libro hoy. Podemos decir que hemos evacuado, solo por su gracia, un libro más de las Sagradas Escrituras. Una serie maravillosa que hemos llamado Las respuestas de Dios a las crisis. De manera que ha sido un tiempo supremamente hermoso el que Dios nos ha regalado con el profeta Ageo. Podemos leer, hermanos, Ageo capítulo 2, versículo, vamos a leer los 3 versículos que nos falta. Ageo capítulo 2, versículo 20, vamos a leer hasta el final. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernante de Judá: yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu muy santa y poderosa palabra, Señor. Gracias por las cosas que tienes para decirnos en el día de hoy. Gracias por la eficacia y la eficiencia que tu santa palabra trae a nuestros corazones a través del poder de tu Espíritu Santo. Te suplico, Señor, que selles este mensaje en el corazón de cada uno de mis hermanos. Para todos aquellos, Padre Celestial, que estén vacíos, Señor, que sientan que sus vidas, Padre Celestial, están atravesando por un momento de aridez. Úsame, Señor, para que a través de la exposición de tus dichos, nuestros vasos, bendito Dios, nuestras vidas puedan otra vez ser llenadas por el poder de tu Espíritu Santo a través del milagro de tu palabra, Dios. Que toda la honra, que toda la gloria, Señor Santísimo, sea para tu Santo Hijo y a través de Él, por favor, la recibas tú, nuestro querido Padre Celestial. En el nombre y en el poder del Señor Jesús oramos. Amén. Siempre en las Semanas Santas, que yo he tenido la bendición de predicar un domingo de resurrección, ¿cierto? Litúrgicamente llamado Domingo de Resurrección, porque nosotros siempre decimos constantemente que celebramos la resurrección nosotros cada 8 días, por eso es que tenemos la Santa Cena, ¿cierto? Y el viernes sí que fue cierto como nos deleitamos. De manera que hoy dije, bueno, otro mensaje de resurrección sería maravilloso, nunca está de más leer y hablar y exponer. De hecho, ahorita por Face y por YouTube, por la página de la iglesia, está pasando el mensaje de la resurrección. Preferí esta vez que termináramos, vamos a hablar es de nuestro futuro glorioso. No concretamente ni desmenuzadamente cada detalle, pero el mensaje va a hacer alusión exactamente a ese tiempo escatológico que el pasaje hoy tiene para nosotros. De manera que espero que se animen mucho, que nos animemos y que el Señor me use para poder construir el puente desde hace casi 2700 años a nuestros días, para que veamos lo que significan estos versículos, que uno puede leerlos rápidamente y no le dicen nada. Vaya si te llegan a salir en un devocional. Dice, uy, eso estuvo muy cortico hoy. 3 versículos y es mi devocional. Bueno, vamos a ver qué entrañan estos 3 versículos y qué tiene el Señor para decirnos hoy a nosotros. Con este cuarto mensaje concluye este breve libro de Ageo. Este mensaje de manera puntual está direccionado a Zorobabel, el gobernador de Judá. Recordemos que Zorobabel era un príncipe real de la línea de David, de los que habían venido. Vamos a meternos en el contexto histórico y en el contexto cultural y teológico, para luego ver lo que el Señor le manda a decir a él.
Toda esta porción, repito, queridos hermanos, tiene un alto contenido escatológico. Escatológico, la palabra escatología se refiere a las cosas que tienen que ver con el futuro, lo que aún no ha sucedido. Por ejemplo, la escatología individual de nosotros, los seres humanos, de los que estamos acá, en este momento es la muerte, porque la muerte todavía no nos ha llegado. O sea, la escatología individual de nosotros. El próximo evento suyo y mío es la muerte. Entonces, dentro de los eventos futuros próximos para cada uno de nosotros está la muerte. Vamos a ver este evento futuro para la nación de Israel. Y eso es muy importante entenderlo porque de esa manera el Señor nos consuela muchísimo, sobre todo cuando atravesamos momentos difíciles y complicados como los que están enfrentando el mundo y los que estamos viviendo todos. Absolutamente todos los comentaristas, todos los estudiantes de las Sagradas Escrituras aciertan y están de acuerdo en decir que este pasaje se refiere a la venida del Mesías. No hay absolutamente ningún exégeta bíblico, ningún expositor bíblico que piense diferente. Todos están de acuerdo de que este pasaje se refiere a la venida del Mesías. El punto sería, ¿se refiere a la venida del Mesías en su primera venida o en su segunda venida? El punto aquí sería, ¿a cuál de las dos venidas se está refiriendo este pasaje? ¿A su primera o a su segunda venida? Bueno, en su primera venida, o sea, cuando el nacimiento del Señor Jesucristo fue anunciado, no hubo estremecimiento de los cielos. Vea lo que dice ahí en el versículo 21. El versículo 21 dice, di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. No hubo ese estremecimiento, no hubo ese nivel de sacudón universal, sino que se nos dice que la primera Navidad había o hubo una cierta paz universal, que Dios había levantado a los romanos para traer la pax con X, la pax, a través de las botas, a través del ejército romano, había más bien entre los pueblos en ese momento una paz. Entonces, la primera Navidad no nos habla de que se estremeció el cielo, al contrario, se dice que la noche estaba muy tranquila cuando aparecieron unos ángeles, lo que vimos el viernes, y se le aparecieron a esos pastores y todo estaba muy tranquilo, ¿cierto? De manera que no se puede referir en consecuencia a la primera venida del Señor. ¿Por qué estoy haciendo estas acotaciones? Porque eso está quedando grabado. Y sobre todas las cosas porque hoy está atacando mucho la teología reformada. Y es una bendición esa teología. Pero ellos creen que este pasaje se cumplió con la venida del Señor Jesucristo porque para ellos no existe futuro para la nación de Israel. Entonces es imprescindible, juzgo yo, saber si este pasaje se está refiriendo a la primera venida del Señor o si en efecto se refiere a la segunda venida del Señor. Por supuesto que ellos también creen en la segunda venida. Aquí en este contexto del versículo 20 al 22, se nos está hablando de la destrucción de las naciones. Se dice que cuando venga este Mesías, las naciones serán destruidas. Este mensaje, queridos hermanos, es tremendamente actual para nosotros, porque se refiere al triunfo de Dios sobre la tierra. Al triunfo que obtendrá nuestro Señor sobre absolutamente todos los poderes que están en la tierra. Pero antes de meternos de lleno con la profecía y con este punto, quiero recordar rápidamente los 4 mensajes que nos ha dado la profecía de Ageo. En el primer mensaje fue concretamente, dejen de hacer lo que están haciendo y centren su atención en mí. Así resumí ese primer mensaje. El primer mensaje de esta profecía, y usted puede buscar los mensajes en internet, ahí están, deje de hacer lo que están haciendo y centren su atención en mí. El segundo mensaje que vimos fue, todos están desanimados porque la obra que les mandé a realizar es pequeña. Muy acorde para nosotros. Estamos muy desanimados viniendo de la pandemia, como que no nos animamos otra vez a venir todos a la iglesia, como que esta iglesia es muy pequeña, como que la obra no es tan como muy grande, como que me estoy desanimando mucho. Y el Señor en ese segundo mensaje dijo, pero deben dejar de mirar la obra en sí misma, porque yo pondré mi gloria en ella y será maravillosa aunque parezca pequeña.
Y veíamos cómo el Señor promete estar con la iglesia, sea de 4,000, de 40,000 o sea de 4 personas. La presencia del Señor estará con nosotros. Vimos ese segundo mensaje. El tercer mensaje que vimos hace un mes se refiere a la comunión verdadera. El Señor nos dijo, la verdadera comunión, y nos enseñó, es conmigo. Oraciones, sacrificios, ofrendas y todo lo que hagan debe traer el sello de la verdadera espiritualidad, no de la religiosidad. Por eso Santiago dice que la religión pura y sin mancha no es religiosidad, es religión verdadera. La religión pura y sin mancha es espiritualidad, hacer el bien. Eso fue lo que nos enseñó el Señor en el mensaje anterior, donde estos hombres creían que por estar trabajando en el templo, directamente eso ya los hacía santos. Y el Señor dice, no es así. Todo lo que ustedes salgan, ofrendas, oraciones, servicios, ministerios, todo tienen que llevar el sello de la espiritualidad. Quiero tu corazón, quiero tu realidad, quiero tu vida, no tus cosas. Como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, los busco a ustedes, no lo de ustedes. Y eso es lo que el Señor en ese mensaje nos enseñó. Bueno, en este cuarto mensaje tiene como propósito responder a las inquietudes naturales que habían en el corazón de Zorobabel, de Josué y del pueblo. Y es importante hacer este recorrido histórico y teológico para poder entender por qué esto fue tan animante para ellos y por qué en consecuencia va a ser animante para nosotros. Todo el pueblo en ese contexto, así como hoy, ¿será que vendrá la guerra? ¿Será que se vendrá la tercera guerra mundial? Y si no se ponen de acuerdo los Estados Unidos entre Putin y el presidente Biden, ¿será que eso se puede volver una tercera guerra? Toda esa zozobra que hay, ¿será que me contagio? ¿Será que me vacuno? ¿No me vacuno? Una zozobra total. Y esa gente estaba lo mismo. Ellos vivían en esa zozobra sintiendo y diciendo, ¿cómo nosotros vamos a vivir en medio de estas naciones tan poderosas? Vimos el contexto de Esdras. Ellos eran un remanente pequeñito. ¿Cómo vamos a estar en medio de estas naciones tan grandes? Quiero recordarles que el imperio que en ese momento había no era los Estados Unidos de América, que ha sido de los imperios más justos y más equitativos. No. El imperio que había era el persa. Duro, un imperio durísimo. Era uno de los brazos de la estatua que vio Nabucodonosor. Estos persas habían sucedido al imperio medo, de los dos brazos, el medo y el persa. De manera que esta gente estaba en medio de todo este pueblo, ¿no? Como lo está hoy, tal vez peor de lo que está hoy, allá en Israel, y pensando si serían bocado de todas esas naciones que están en su entorno. Ustedes no han escuchado que por ahí mucha gente explota la credulidad de los cristianos diciendo por internet, donen para que un judío vuelva de los Estados Unidos a su tierra, de cualquier otra parte a su tierra. No se dejen engañar con eso. Hay un programa para la nación de Israel, pero eso lo va a hacer el Señor y Él no necesita que nadie le done el pasaje de regreso a ningún judío. De manera, queridos hermanos, que ahí nos estamos metiendo en el contexto histórico. Israel estaba en una zozobra total, estaba completamente tembloroso, no sabía exactamente qué iba a ocurrir con ellos. No sabían si de pronto los samaritanos, los otros pueblos que estaban circunvecinos los iban a acabar, los iban a triturar. Y la respuesta del Señor, para poder entender este mensaje, el contexto, la respuesta del Señor es este mensaje: dejen de mirar el presente y miren al futuro. Quiero que ustedes mirándome a mí me lo digan, pero usted lo va a decir de esta manera: dejaré de mirar el presente y miraré el futuro. Por favor. 1, 2, 3. Llévese esa primera aplicación. El Señor dice, tu futuro es glorioso. Tu futuro es conmigo. Debemos dejar de mirar el presente, debemos dejar de mirar las circunstancias. Todas las circunstancias que en este momento usted se encuentre, con las que usted esté luchando en este momento, dé gracias por ellas.
Si puede, internamente diga gracias Señor por esta enfermedad o por esta situación o por este matrimonio. Dele gracias al Señor porque esas circunstancias que usted tiene las creó el Señor. Las creó el Señor para poder hacer su voluntad a través suyo. Entonces, no olviden, queridos hermanos, el mensaje que Dios les dio, les va a dar en esta cuarta profecía es: dejen de mirar el presente y miren hacia el futuro. Entonces comencemos con el versículo 20. Ahí en el versículo 20 dice, el día 24 del mismo mes. O sea que el día 24 se recibieron dos mensajes. Ese mismo día hubo dos mensajes. El primero fue en el capítulo 2, versículo 10. Mírelo ahí. Ahí mírelo, versículo 10. Pase los ojos del versículo 20, por favor, al versículo 10. Vean, el versículo 10 dice, el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío. Y el versículo 20 dice, ¿el 24 qué? Del mismo mes. O sea que vino un mensaje seguido del otro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Un mensaje tras otro. El Señor dio ese mismo día 24 del segundo mes dos mensajes. El primero, el que vimos hace un mes, y este mensaje después, seguidamente va a dar el Señor este mensaje. El primero les recuerdo, tenía que ver con la santidad. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Hablaba en estos días en Semana Santa con varios pastores y hablábamos de la necesidad de desmundanalizar la iglesia, desmundanalizar el matrimonio. Hablaba yo con unos hermanos y yo les decía, necesitamos desmundanalizar el matrimonio. Las estrategias que se hacen para tratar de que el matrimonio funcione son las estrategias psicológicas que utiliza la sociedad, no los recursos que hay en las Sagradas Escrituras. Desmundanalizar, el Señor dijo, tienen que vivir en santidad, fue el mensaje. Y este segundo, vuelvo y repito, es un mensaje de aliento. Es un mensaje que les va a dar a la nación de Israel. Es imprescindible hacer la hermenéutica así, la exégesis así, queridos hermanos, para poder entender si la aplicación es correcta o no. Porque si el Señor a través de esta enseñanza nos da una aplicación de esto es bendición, si la hermenéutica fue correcta, es bendición. No es que nos esté chantajeando el predicador, ni que nos esté manipulando psicológicamente a través de la emoción. Eso es fundamental, queridos. Por eso es imprescindible primero que nos enseñen que el estudio bíblico fue correcto, fue cierto para que la aplicación sea correcta y sea cierta. Versículo 21, veamos el destinatario del mensaje. ¿A quién se le mandó este mensaje? Ahí está en el versículo 21. Di a Zorobabel, gobernante de Judá. Entonces, Zorobabel, queridos hermanos, en realidad, miremoslo a un momento, dice el versículo, capítulo 2, versículo 2. Por favor, lleven sus ojos allí. Dice el versículo 2 del capítulo 2, pregunta a Zorobabel, ¿qué? Hijo de Salatiel. En realidad, queridos hermanos, Zorobabel no era hijo de Salatiel. Pero si lo está diciendo Ovidio, no. ¿Y por qué vas a decir esto? Porque muchos enemigos de la Biblia, especialmente los musulmanes, dicen, ¿usted se da cuenta que hay un error? Si usted mira en el segundo libro de Crónicas, nos dicen que Salatiel no era hijo. Que Zorobabel no era hijo de Salatiel, y tienen razón. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Se contradice la Biblia? ¿Cerremos las iglesias y todo eso? No. Lo que ocurre aquí, lo más probable que ocurrió aquí, es que al ser sobrino de Salatiel, todo parece indicar que el hermano mayor de Salatiel murió, y murió sin dejar hijos. Y el hermano menor, o sea Salatiel, estuvo con su cuñada y cumplió con ella la ley del levirato o la ley del cuñado. ¿Recuerdan ustedes esa ley? Que cuando moría el hermano mayor sin dejar descendencia, uno de los hermanos, ¿no?, tenía que dejarle descendencia a su familia, a su hermano muerto. De manera que aquí se cumple concreta y preciosamente, porque está que ataca duro la secta. Y ustedes y nosotros necesitamos ser en la iglesia instruidos. Y esto lo usan los enemigos para demostrar que la Biblia se equivoca. Ya usted sabe. No, aquí está, y se reconocía como hijo. Cuando se tomaba, usted por ejemplo verá, Judá y Tamar pasó con ellos eso. Con Booz y con Ruth pasó exactamente lo mismo, ¿recuerdan? Exactamente, la ley del cuñado, la ley del levirato. Entonces, queridos hermanos, dicho esto,
El mensaje se inicia con la misma frase que ocurrió en el segundo mensaje. Vea el versículo 6 allá arriba del capítulo 2. Vea el versículo 6, dice, porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré que que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Es exactamente lo mismo como pasa en este versículo 22, impresionante. Dice, cuando nosotros lo comparamos, nos damos cuenta en consecuencia que se está refiriendo al futuro escatológico de Israel. Entonces, querido hermano, usted ya no diga, o gloria a Dios que usted ya no va a decir, este pasaje se refiere al futuro escatológico porque lo dijo el predicador el domingo en mi iglesia. No, ya usted tiene la base bíblica. El pasaje se da uno cuenta que es indefectible, es irresistible. Es profecía para la nación de Israel. Esto no se cumplió en la iglesia. Y vamos a ver qué más ocurre allí. Va a haber un mundo, va a estar el mundo tremendamente conmocionado cuando se cumpla esa profecía. Leamos el versículo 22. Dice así la poderosa palabra del Señor. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes y estos se matarán a espada unos a otros. La palabra del Señor nos dice que las naciones serán trastornadas. Eso es lo que significa la expresión volcaré, haré pedazos. La palabra que se refiere aquí se refiere a los efectos del juicio de Dios. Eso en hermenéutica y en teología se llama teleología. Teleología es un principio de filosofía que dice que cada palabra tiene un propósito fundamental. En el universo, dice, el universo no funciona mecánicamente, sino funciona con un propósito hecho por Dios. Es un principio también de la ciencia. Entonces, en ese orden de ideas, esta palabra aquí cuando dice volcaré, cuando dice haré pedazos, se está refiriendo a los tronos, se está refiriendo al poder político, se está refiriendo al gobierno de las naciones, de todas las naciones, no solamente de Israel, no solamente del pueblo que está allá al lado. Por tanto, queridos hermanos, con base en esta exégesis que vamos haciendo, vemos que se trata de un juicio universal. Es universal el juicio. Esto se producirá, dice la palabra del Señor, más adelante lo dirá en el versículo 23, en tiempos inmediatamente anteriores a la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo ocurrirá? Momentos antes, previos a la segunda venida del Señor Jesús. O sea que todo esto estará revolcado cuando el Señor nos rapte. No. La venida del Señor Jesucristo tiene dos tiempos, uno invisible y otro visible. Invisible se llama el rapto y es cuando nos lleva a nosotros. Aquí no se refiere al rapto. Aquí se refiere cuando todas las naciones lo verán. Cuando todos los pueblos lo vean. Hay iglesias que no creen en el rapto de la iglesia. Entonces, en la primera venida Jesucristo vendrá por sus santos, por usted y por mí. Cuando ocurra esto, vendrá con sus santos, o sea, vendrá con nosotros. Ya nos habremos casado en el cielo con Él, porque las bodas del Cordero son allá, no acá. Las bodas del Cordero son con la iglesia, no con la nación de Israel, que Israel sí estará en las cenas de las bodas del Cordero. Israel estará en la cena de las bodas del Cordero y eso será en la tierra. El matrimonio será en el cielo con la iglesia. ¿Ve que son dos pueblos diferentes? ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Bien, entonces aquí se refiere a la segunda venida del Señor cuando ya todo el mundo lo verá. Los reinos del mundo se unirán para luchar contra el Señor en un acto final de Satanás. Véalo como lo dice. Dejan una marca ahí, por favor, en Ageo y acompáñenme a Salmos, al Salmo 2 para ver el cumplimiento de ese salmo. Este salmo está esperando su cumplimiento. Atención con eso. El Salmo 2 está esperando su cumplimiento. Dice el Salmo 2, versículo 1, habla el Padre Celestial, habla el Pantocrátor. Va a hablar y dice,
¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, mira lo que dicen los pueblos: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Todas las naciones se van a preparar para pelear contra el Señor Jesús, contra el Señor y contra su ungido en este contexto. ¿Qué va a pasar? Mire lo que dice el Padre Celestial. El Rey de los cielos se ríe. Oiga, cuando Dios se ríe hay que tener miedo. Dice, el Rey de los cielos se ríe. Si es que Dios sí se ríe, tiene emociones como nosotros. Perdón, Padre, nosotros tenemos emociones como Él. El que está en los cielos se ríe. El Señor se burla de esas ojivas nucleares. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los intimida y dice: he establecido a mi rey sobre Sión. Si ve que es una profecía judía sobre Sión, así llaman hoy en día a los árabes, a los judíos sionistas, así lo llaman. Si ve que es una profecía para ellos, no para nosotros. Satanás va a conspirar y va a decir: no permitamos que ese venga aquí a reinar. Eso fue lo que hizo en el Edén y lo consiguió. Quería reinar sobre el hombre. Y al no permitir el hombre, Satanás reina sobre la mujer. Y se volcó todo esto. El feminismo tiene sus raíces allí. Por eso es la teología que nosotros vemos de la función que tiene que tener el hombre y la mujer dentro de la iglesia. Porque estamos volviendo al diseño original. Entonces vea lo que el Padre Celestial dijo. Ahora mire lo que dice el Hijo. Porque este salmo hablan las tres personas. Mire lo que dice el Hijo. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro. En el milenio volverá la pena de muerte. No será la sinvergüenzada que hay en estos países occidentales. Volverá la pena de muerte. Los gobernará con puño de hierro. Los harás pedazos como vasijas de barro. Ahí está. Tú eres mi hijo. Habló el Hijo. Ahora habla el Espíritu Santo y dice: ustedes los reyes sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Con temblor ríndanle alabanzas. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Amén. Impresionante. Como vamos poquito a poquito metiéndonos. Este es el escenario que se va a dar en el momento en que venga el Señor Jesús, con Satanás a la cabeza. Ese es el escenario que nosotros vemos allí. Ahora veamos esta exaltación de Zorobabel. Vamos otra vez por favor, a Ageo 2, ahora versículo 23. Dice: en aquel día, afirma el Señor, en aquel día es el día del Señor. El día del Señor comienza con el rapto de la iglesia. El día del Señor no es un periodo de 24 horas. El día del Señor abarca, primero comienza con el rapto de la iglesia y va hasta el gran trono blanco, incluido el milenio, juicio a los ángeles caídos, a Satanás, todo. Comienza el día del Señor. Ya no habrán más programas políticos, vamos a hablar rápidamente de eso. Ya no habrá nada de eso. Nada de eso. Entonces, en este versículo 23, vuelvo a retomarlo, dice: en aquel día, ya les dije a qué día se refiere, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel. Ya explicamos que es hijo de Salatiel, afirma el Señor. Y dice: y te haré semejante a un anillo de sellar. Los reyes tenían el anillo de sellar a quien él deba anular, ¿no? Así como hoy en día un decreto, fírmese, y el presidente, ¿no?, echa la firma, se firma y lo pasó y ya eso quedó sellado.
ya eso quedó ley, ya eso quedó conjurado. Así dice el Señor, te haré semejante a un anillo de sellar porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Y entonces nosotros aquí que estamos viendo una referencia tipológica al Mesías. ¿Voy bien o están muy confundidos? Vamos bien, perfecto. Si ve que voy muy rápido, me alzan la manita. Esta es una referencia tipológica al Señor Jesucristo. Ya a ver dónde para todo esto. ¿Por qué es una referencia al Señor Jesús y no a Zorobabel? Puede decir cualquier persona. Algunos de ustedes los cristianos tuercen las escrituras y sacan tipos de donde no hay tipos. Muéstreme que si ahí está diciendo claramente que se refiere a Zorobabel, no al Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué es una referencia al Señor Jesús y no a Zorobabel? Por dos razones puntuales y concretas. No es posible que el profeta Ageo estuviera apuntando hacia una restauración de la monarquía hebrea a través de Zorobabel. ¿Por qué? Porque recordemos que Zorobabel no podía ser rey. ¿Por qué? Porque Zorobabel era nieto de Jeconías y Dios había dicho, juro por mí mismo, que ningún descendiente de Jeconías se sentará en el trono. ¿Quién es Jeconías? Jeconías es el rey de Israel, al quien el Señor le dijo, estoy levantando a los babilonios y los va a castigar. Y cogió lo que le dijo el profeta Isaías y cortó la Biblia, cortó. Y luego Jeremías le dijo a Barú, dale otra copia y llévasela y auméntale estas otras maldiciones. Y volvió y la rompió esta infame, las cogió y las quemó. Miren lo que dice ahí en Jeremías, no hago mucho esto de ir de lado a lado, pero solamente, y no nos vamos a mover más de ahí. Vea lo que dice Jeremías para que tengamos una idea de que no puede ser Zorobabel. Miren lo que dice Jeremías 22, capítulo 22, versículo 24. Dice así, si no ha llegado yo se lo leo. Está hablando el Señor a través de Jeremías y dice, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Ya les dije lo que significa el anillo en este contexto histórico, ¿no? Y cultural. Dice el Señor, si ese hombre llegase por alguna suerte, algo así como pasó con Saúl. Yo había hablado, le dijo a Saúl, yo había hablado de que iba a establecer tu dinastía eternamente. Pero como me han menospreciado, yo también digo hasta cuándo es eterno. Y ya no serás eternamente rey, voy a escoger a un pastor, que es David en ese caso. Aquí pasa lo mismo, dice, si Jeconías, mire el Señor está jurando por él mismo, en un lenguaje bien claro, bien coloquial entre los seres humanos, para que le entendamos. Dice el Señor, si él fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Aún de allí prefiero quitarme, arrancarme el dedo, y ese antropomorfismo que utiliza el Señor porque sabemos que él no tiene dedos. El Padre, el Hijo sí, pero aquí está hablando el Padre. Está enojado. Y usted vea el contexto y léalo con calma en su casa y se dará cuenta por todo lo que este perverso hombre hizo. Vea el versículo 30. Así dice el Señor. Escuchen, ¿y por qué no podía ser Jeconías? ¿Por qué no podía ser Zorobabel? Así dice el Señor. Anoten a este hombre Jeconías como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida. O sea, que el que no tiene un hijo fracasó en su vida. Como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. Entonces habría también otra contradicción. ¿Cómo es posible que Dios diga que ningún descendiente de Jeconías volvería a reinar sobre Israel y su nieto Zorobabel sí? Por esa razón, y en efecto nosotros vemos que históricamente cuando las naciones escucharon esta profecía, Persia empezó a sentir temor de que este tipo pudiera ser el Mesías y rapidito lo destituyó. Hasta ahí el contexto histórico. Y prometo no meterme más allá. Solamente era para entraparnos y ver lo que el Señor tiene para decirnos de manera puntual también ahora para nosotros, pero esto es necesario conocerlo. Y la segunda razón, queridos hermanos, vuelvo y repito, sencillamente la segunda razón por la cual esta profecía es para el Señor Jesucristo, es porque sencillamente esta promesa profética nunca se cumplió literalmente en Zorobabel.
Entonces vemos de manera concluyente y puntual que Zorobabel es un tipo del Señor Jesucristo. Y ahí quería dejarlos. Ahora sí, el mensaje. Hasta ahí todo lo histórico. Queridos hermanos, este mensaje entonces, ya lo dije, al ser 100% escatológico para Israel, nosotros debemos recordar algo bien fundamental. Las Sagradas Escrituras tienen profecía para la iglesia, profecía para Israel y profecía para los gentiles. Eso es muy necesario entenderlo, porque por eso es que a muchas personas las engañan con la teología de la prosperidad. ¿La teología de la prosperidad es verdad? Sí, para la nación de Israel. Para la iglesia no. Por eso usted no encuentra ninguno de esas promesas de riquezas en el Nuevo Testamento. Porque ellos necesitaban y eran y son, otra vez volvieron a ser una nación. De manera, queridos hermanos, que esa teología de la prosperidad es para ellos, no para nosotros. Y es imprescindible cuando hacemos hermenéutica, cuando estudiamos la Biblia, distinguir promesas para la iglesia, promesas para Israel, promesas para las naciones. Juicio para la iglesia, juicio para Israel, juicio para las naciones. Amén. Eso es importante, eso es un principio fundamental de hermenéutica para entender el sentido correcto de los pasajes de la Biblia. Por tanto, esta profecía que es para Israel aún no se ha cumplido. Zorobabel seguramente estaba considerando el mensaje. Bueno, ahí el que leímos en el 2:6, cuando dice, en el versículo 6, dice, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos, la tierra y el mar. Zorobabel estaba pensando, ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Estaré yo acá? Eso desde el punto de vista psicológico es lo que ocurre en el corazón de este hombre y por eso Dios le manda al profeta Ageo. Por eso le está hablando a él. Por esa razón, esta profecía se la envía de manera puntual a él. Nosotros, queridos hermanos, como tenemos la revelación completa, sabemos lo que no sabía Zorobabel. ¿Qué? Que esto ocurrirá justamente ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrirá? Con la venida del Señor Jesucristo, así que no se asuste. Putin no va a mandar la tercera bomba mundial, la bomba nuclear, quien va a hacer la tercera guerra mundial es Dios. No nos asustemos por eso. El mundo va a estar convulsionado y se va a poner más convulsionado todavía. Esto va a ocurrir con la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor visible, cuando el Señor pondrá a Israel como nación, pondrá a Israel como centro de la tierra. La nación de Israel va a ser el centro de la tierra. Y todas las naciones girarán en torno a esa nación. Entonces se cumplirá, queridos hermanos, no solo esta profecía, sino todas las profecías que han sido dadas en el Antiguo Testamento por todos los profetas desde Abraham, Isaac, Jacob y por supuesto también a David. Será como dice el apóstol Pablo, atención. Pablo dice en Romanos 11:25, cuando termine el misterio de la ceguera de Israel, entonces se cumplirá esto. Actualmente hay un misterio que es el misterio de la ceguera de Israel. Israel no acepta al Mesías. Dice el apóstol ahí en Romanos 11:25 que ese misterio, cuando termine el endurecimiento de Israel, entonces se empezarán a cumplir todas estas profecías. Ahora, ¿por qué Dios va a destruir las naciones? Y aquí ya empiezo a hacer puentes, atención. Ya empiezo a hacer puentes desde allá para nuestro país, para nuestros días y luego para cada uno de manera individual. ¿Por qué Dios va a destruir las naciones? Hermanos, oremos todos de la mano como el puma, cojámonos todos de las manos, lloremos y cantemos y que las naciones todas como hermanas le daremos alegría al Señor. Eso es mentira. No va a ocurrir, no va a suceder. Por eso se llama iglesia bíblica. Aquí quien habla es el Señor, no el corazón de unos hermanos con motivación y psicólogos para darles bocaradas de aire solamente a las personas a través de momentos. No, hay que dar una motivación total, completa, permanente, constante. Y esa es con la verdad. ¿Por qué Dios va a destruir las naciones? Atención, porque las naciones como están constituidas en este momento son el programa de Satanás, no de Dios.
¿No es que tenemos otra vez que remontarnos a Génesis 3? Recordemos que Dios puso al hombre como su virrey en la tierra para que la gobernara y la sujetara para darle gloria a Dios. Ese fue el propósito. Es decir, el hombre debía ejercer un gobierno con los parámetros y el carácter y la imagen de Dios en este planeta. Por eso la mamá y el papá reflejamos a Dios delante de nuestros hijos. ¿Me están siguiendo? Por eso el quinto mandamiento, honra a padre y a madre, hace parte de la ley de los 5 mandamientos que pertenecen a Dios. Porque los otros 5 mandamientos son para con el prójimo. Por eso los animales dudan en mandársele al hombre. Un perro se le acerca y empieza a ladrarle a una mujer y se le acerca al hombre y huye. Así quería Dios que con esa impronta, que con esa imagen, el hombre manejara toda esta tierra. Eso lo va a hacer ahora el Señor Jesús. Entonces, el carácter y la imagen de Dios era el símbolo, era el programa político, social, económico, espiritual y teológico que Dios quería, con el que Dios quería que el hombre gobernara este mundo. Pero querido, cuando Adán entrega voluntariamente, porque fue voluntariamente, Adán entregó voluntariamente a Satanás el gobierno de este mundo. ¿Cómo vas a pedir un presidente cristiano? Seamos lógicos. Me gustaría tener mucho más tiempo para explicar esto. El hombre voluntariamente entrega a Satanás el gobierno de este mundo con la caída. El hombre quedó sometido al sistema de gobierno que ahora opera en este mundo a través de los hijos de maldad. Vea cómo lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19. Atención, no lo busquen, yo se lo leo. Sabemos, ya está acabándose la Biblia, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Cómo cambiamos eso? Porque un presidente ahora dejó su iglesia y dice que ahora sí. Pero ¿cómo cambiamos eso? Si ese es el programa que actualmente está operando. Todos los reinos, por tanto, queridos hermanos, todos los reinos del planeta Tierra están controlados por Satanás. Léase Daniel. Ahí en Daniel se nos muestra claramente cómo hay un demonio que controlaba Grecia. Y ya no le hablo de Isaías y de Jeremías y de Ezequiel. Esos reyes que estaban detrás del poder, los demonios que estaban detrás del poder. Léase Ezequiel 28, el demonio que estaba detrás del poder. Todos esos reinos están detrás de ellos está el control de Satanás. Pues, ¿usted por qué cree que Satanás le dijo al Señor Jesucristo en una de las tentaciones, te daré todos estos reinos de la tierra? ¿Porque qué? A mí me han sido, no dados, no, fueron dados a Adán. A mí me fueron entregados. ¿Quién se los entregó? Adán cuando pecó. Ese era el propósito de que él cayera. Satanás hace caer a Adán, pierde los derechos. Permítame esta expresión así bien coloquial. Perdió las escrituras. Así como pasa hoy en día, ¿no? Con el desplazamiento. Eso no se sucede aquí en Colombia, ¿no? El desplazamiento y luego le dan a una persona 300,000 pesos y firme aquí y ahora hay un señor que es dueño de todas las tierras en el país, ¿no? Eso ha hecho Satanás. Le quitó al hombre, el hombre le entregó a Satanás el control de toda esta tierra. Por eso cuando Satanás le dice eso al Señor Jesús, el Señor Jesús no le dice que es mentira. ¿Le dice que es mentira? No. De hecho, cuando Pilato le dice, de manera que tú eres rey, y él le dice, sí, el Señor Jesucristo, pero mi reino no es de este mundo, no es de la tierra. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Entonces, queridos hermanos, todos los reinos del mundo están bajo el control de Satanás. No hay gobernante, escucha, y eso está quedando grabado y me hago responsable de lo que estoy diciendo. No hay gobernante en el mundo que gobierne sin el control de Satanás. No hay, sea quien sea. No hay un gobernante que no esté bajo el control de este ser. Tal vez alguien dirá, un hermano de pronto por ahí, como me han escrito por el interno, ¿no? Uy, hermano, ¿y si el que se lanza a la presidencia es un pastor evangélico, qué? Uy, la pregunta sin respuesta. Pues hermano, yo le contesto con todo respeto, pues es peor. Pues es peor. Porque los pastores han sido llamados para apacentar las iglesias de Cristo en la iglesia, no las cabras en el mundo.
Los pastores están llamados a apacentar las iglesias, las ovejas del Señor Jesús. Pero ¿dónde están llamados? A apacentarlas y a pastorearlas dentro de la iglesia. Los pastores no están llamados a apacentar cabras allá. Eso no estamos llamados. Amén. Peor, si un hombre entrega su primogenitura espiritual por un plato de lentejas políticas. Peor aún. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Cuando a Billy Graham se le ofreció por parte de su partido en los Estados Unidos ser el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, él le dijo a todas las personas en una declaración que se hizo famosa y pública: yo les agradezco la confianza que tienen en mí, pero Dios me ha llamado a cargos más altos y no me voy a rebajar a ser presidente de los Estados Unidos. De manera, queridos hermanos, que ese era un hombre que la tenía claro. Por algo fue el hombre, el más grande evangelista del siglo XX. Todos los programas de los gobiernos humanos luchan contra Dios y contra su ungido. Salmo 2, lo leímos. Yo me di la pela de leer el Salmo 2. Todo, no hay un solo programa. No, lea el del presidente de El Salvador, Bukele. Todos los programas, así sean piadosos. No hay un programa político que no tenga dentro de sus líneas, que no tenga dentro de su tesis, luchar para que Dios y su ungido no controlen ese país. ¿Usted no ha escuchado la soberbia como habla la alcaldesa de Bogotá? ¿Y a usted quién le dijo que esto se gobierna por moral? Si esto se gobierna que es por constitución política del país, y es cierto. Ahorita no se gobierna ningún país por la Biblia. Y si sube un presidente cristiano, ¿usted cree que por la mañana él se va a levantar y dice: así dice el Señor, vamos a hacer esto? No se dejen engañar. Menos por videos de hombres que están también, son pastores y utilizan toda la manipulación para velar por sus intereses particulares, porque no quieren que les pongan, está grabándose, impuesto a sus iglesias. El patrimonio es hasta vergonzoso. Por eso, por sus... ¿Sí ve? Hasta pastores que se están lanzando para su propia política, interés político. No por usted, no por mí. Ay, es que, ¿por qué dejaron meter el aborto? ¿Perdón? Si el aborto se lo dejaron meter estos gobiernos en los últimos, hasta las 24 semanas. O sea, es una manipulación terrible, queridos hermanos. Cuidado con eso. Entonces, todos los programas de los gobiernos humanos luchan contra Dios, luchan contra su Mesías, de acuerdo a lo que nosotros leímos. En el sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿recuerdan ustedes en Daniel? Israel ha fracasado, así como la iglesia está fracasando. La humanidad se ha quedado sin templo. La humanidad se ha quedado sin testimonio del Dios verdadero. Pareciera que Satanás venció. Y Dios comienza otro programa. Desde entonces se llama el tiempo de los gentiles. Y Dios, a través del sueño de este primer imperio, le dice lo que va a ocurrir a lo largo de la historia. Y en un acto de gracia y misericordia, Dios permitirá que un remanente de Israel vuelva, Judá, para que venga el Mesías, para que se cumpla todo esto. Pero el templo cayó, no hay testimonio. Y Dios trae un sueño a Nabucodonosor y esa interpretación se la da Daniel. Si ve como toda la Biblia está conectada, todos los imperios mundiales que la Biblia dijo que aparecerían, aparecieron, queridos hermanos. Todos los imperios de los gentiles, porque todos fueron gentiles. Y esos imperios, como dijo la Biblia, desaparecieron. Todo como estaba profetizada. Babilonia, Persia, Media, Grecia, Roma. Todos esos imperios, ahí está en el sueño de Daniel, de Nabucodonosor. Son los imperios que se levantan y son destruidos. Destruidos. El único imperio que no es destruido es
el imperio romano. Este imperio no fue destruido, sino fue desintegrado. Porque ese es el imperio que se levantará otra vez, que controlará el anticristo. Voy a volverlo a repetir. El imperio romano no fue destruido. De hecho, fue la iglesia cristiana con el mensaje de San Pablo quien hizo que ese imperio decantara, decayera. Este imperio, ¿y cuál es el imperio? ¿Cuál es el imperio romano? Pues Alemania, España, Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, Nueva Zelanda, Australia, América, porque allá arriba están ingleses transportados desde Europa. Y aquí, los españoles. Porque si fuéramos honestos, deberíamos irnos todos y dejarle esto a los indígenas, porque ellos son los verdaderos dueños de estas tierras. ¿Sí o no? Pero ¿qué hacemos? Somos nuestros padres, mis abuelos. Y por eso es el apellido de nosotros, Arias, Álvarez, todo el apellido de ellos, los españoles. Ninguno aquí se llama Carlos Machu Picchu, Yocahuanca, ninguno. De manera, queridos hermanos, que ahí usted ve el imperio romano que se está levantando otra vez. Ese es el imperio que se va a volver a levantar. Se desintegró y por 2000 años Dios trabajó de tal forma que apenas ahora se están otra vez uniendo. Ya les repito, todo eso es Occidente, todo eso es el imperio de Occidente. Entonces nosotros ya dentro de este contexto, la Biblia dice que se levantará un gobernante que dominará todo Occidente, que gobernará todo Occidente. Todo lo que es Occidente se levantará un hombre, a quien la Biblia llama el anticristo. Y que ese hombre con Occidente atacará a Israel. La Biblia dice, la palabra de Dios, que por el norte, los países que actualmente hay por el norte, atacarán a Israel. La Biblia dice que por el oriente del río Tigris hacia allá, que es el oriente, atacarán a Israel. ¿Cuál es oriente? Todos los que son del Tigris para allá. Y la Biblia dice que todos los del sur, o sea, Egipto y sus aliados, ¿cierto? En este momento, atacarán por el sur a Israel. Eso dicen las Sagradas Escrituras. Hace 100 años alguien leía eso y haría, ¡qué mentira! Porque hace 100 años Israel no había vuelto como nación. Pero en 1948 volvió como nación. Dejemos de decir que Rusia es el gobierno del norte, por favor. Bueno, si quieres seguirlo diciendo, pero eso no está muy claro. Queridos hermanos, en ese orden de ideas aparece esta profecía. Cuando todas las naciones estén listas para sacudir a ese pequeño pueblo, usted se dará cuenta que Israel está rodeado por solo enemigos. Y la única parte donde no hay petróleo es en Israel. De resto, todos esos países están llenos de petróleo. Una vez le preguntó el hijo de un judío a su papá, rabino, si Dios es el verdadero Dios de nosotros y no es Alá, ¿por qué Yahvé no nos dio a nosotros petróleo? Y el papá rabino que le dijo con una sabiduría única, hijo, Yahvé les dio a ellos el petróleo, a nosotros nos dio la Biblia. Los judíos son, eso dice Pablo en Romanos, ¿de qué sirve ser judío? De muchas maneras, porque por ellos son los profetas, por ellos son los pactos, por ellos tenemos Biblia, por ellos vino el Señor Jesucristo, por eso es que no pueden haber apóstoles si no son judíos, por eso es que no pueden haber profetas si no son judíos. Y todo el que se levante como apóstol o profeta, dígale usted de qué tribu es. De pronto le dirá, yo soy de Embera, de pronto le da una tribu de acá, somos desde aquí, Poquipoco, ¿y cómo es que se llaman algunas de esas? Pero una de las tribus de las 12 tribus de Israel, de pronto una tribu de aquí del imperio Inca, pero las tribus de Israel no. Para ser apóstol y profeta se necesita, no se necesitaba, se necesita ser
judío. Para ver cómo nos meten de fácil los dedos cuando no leemos la Biblia. Y entonces, porque hay profetas hoy por allí de Titiribí, Antioquia. Porque no leemos la Biblia. No es posible, porque de ellos son los pactos. De los judíos son los profetas. De los judíos son los padres. De los judíos vino Dios según la carne, que es el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Así dice Pablo, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos queridos, y cuando por occidente el anticristo y el falso profeta, a quien la Biblia llama las dos bestias, estén atacando, se cumplirá este pasaje que estamos leyendo. Daniel 2:24 dice, en los días, dice Daniel 2:24, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Amén. Amén. Yo esperaba que un solemne amén, porque esa es la piedra arrancada que ve Nabucodonosor, que da contra la estatua. Por lo lejos, queridos hermanos, que esta profecía es para nosotros, yo me vi obligado en primera instancia, para que usted se diera cuenta por qué para ellos fue de mucho ánimo esta profecía y por qué era de mucha fortaleza para Zorobabel. Pero vista en el contexto que la estamos viendo, histórico y cultural, vemos que en ese momento para ellos sí fue de mucho ánimo y fortaleza. Amén. Amén, porque el Señor le ha prometido, no se preocupe de Zorobabel, no voy a dejar que Persia lo acabe, no voy a dejar que nadie lo acabe. Claro, él no sabía que esto iba a faltar miles de años, o le faltaba algunos miles de años. Hagamos la aplicación ahora para nosotros. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos esto a nuestros días? ¿Cómo aplicamos esto a nuestro día a día? Nosotros dijimos que la iglesia no es Israel y por tanto las promesas y futuros son las promesas y el futuro escatológico son distintos para ambos pueblos. Queridos hermanos, al igual que el pueblo de Israel que esperaba un futuro glorioso, en medio de circunstancias difíciles y de problemas personales, nosotros también como iglesia estamos esperando un futuro glorioso en medio de las circunstancias difíciles y de los problemas personales que cada uno de nosotros tenemos. El final de la iglesia peregrina, querido hermana, querido hermano, es el arrebatamiento, dice Pablo en primera carta a los tesalonicenses. Nuestro final no va a ser tener dinero ni plata, qué horrible fuera eso. Nuestro final es ser arrebatados por el Señor. Hay un programa eterno para la iglesia, nos dice el capítulo 2 de Efesios. Por tanto, los creyentes no debemos estar viendo siempre defectos en la iglesia local, sino que la visión debe proyectarse para que veamos una iglesia limpia y gloriosa como la ve el Señor. Una iglesia como nosotros seremos en el futuro, como Dios la ha planeado y como Dios la va a llevar y nos va a purificar. Tal vez si yo hubiera visto a mi esposa o si usted hubiera visto a la suya a los 5 años, tal vez usted diría, no, yo con ella no me casaría. Tal vez la vería jugando a las muñecas y no muy atractiva a sus ojos. Así es la iglesia actualmente, tal vez llena de moquitos, con muchos errores, pero es la novia de Jesús. Y Cristo dice, es mi esposa y yo la amo y la estoy santificando para presentármela a mí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y dice, ustedes los esposos deberían estar haciendo lo mismo con sus esposas, hablándoles para presentárselas a sí mismo, una iglesia gloriosa, una esposa amorosa. En primer lugar, queridos hermanos, necesitamos como cristianos ver los principios bíblicos en Ageo para aplicarlos a nuestra iglesia. Rápidamente, el primer principio que yo quiero dejarles a ustedes con este libro que han quedado en mi corazón, el primero es la palabra de Dios, es la que comienza, sostiene y alienta la obra de Dios. Cuando la iglesia del Señor proclama la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, las cosas comienzan a suceder.
Los periodos, hermanos, y las épocas más decadentes de la historia de la iglesia han sido aquellos periodos cuando la predicación bíblica ha sido rechazada y expulsada del púlpito. De igual forma, la historia del cristianismo nos muestra que los periodos más grandes de la historia de la iglesia es cuando se ha quitado el altar y se ha vuelto a colocar el atril. Roma quitó la palabra y puso un altar. Los reformadores quitaron el altar y otra vez pusieron un atril, pusieron otra vez la Biblia. Todos los avivamientos, ese que está esperando Nancy Leigh Demos, ese que están esperando todas las iglesias a nivel mundial, especialmente las iglesias conservadoras. No ha habido ni un solo avivamiento, ni la Reforma es el más grande avivamiento que ha existido, sin que haya sido o haya tenido como base y causa la palabra de Dios y su predicación. En segundo lugar, queridos hermanos, los servidores de la iglesia debemos trabajar juntos para edificar el templo de Dios. Piensa un momento en Ageo. Ageo era un hombre de 80 años y trabajaba con Zacarías, que era un muchacho que apenas comenzaba. Y los dos trabajaron y los dos profetizaron y los dos animaron. Y entre los dos lograron que la nación realmente construyera o reconstruyera el templo. Los esfuerzos conjuntos de este par de hombres los bendijo Dios. De manera que el segundo propósito es que los servidores de la iglesia trabajemos juntos. En tercer lugar, cuando el panorama sea sombrío en la iglesia local o en su vida, mire hacia arriba. Mire hacia el cielo. No se aparte de las promesas de Dios. No tenemos más esperanzas. ¿Usted va a aprender la voluntad de Dios a las buenas o por el medio difícil que se llama su providencia? Eso lo vimos en un mensaje. Dios quiere que hagamos su voluntad a las buenas. Cuando nosotros no la hacemos a las buenas, usa de su providencia. Y lo vimos un ejemplo en Abraham. En cuarto lugar, debemos poner a Dios primero, porque es la garantía de la bendición. ¿Por qué debería sufrir la obra de Dios mientras buscamos placer y consuelo para nosotros mismos? Hay hermanos que les duele todo les duele. La mejor manera, como decía Spurgeon, como curo yo, mi dolor es de gota, es sirviendo a los demás. ¿Por qué debe sufrir la obra de Dios mientras buscamos placer y consuelo para nosotros mismos? Una generación tan rica de cristianos como la nuestra, que está desperdiciando los mejores dones de Dios en trivialidades y frivolidades. Esta generación de tiempos extraordinarios, está invirtiendo los dones más extraordinarios en trivialidades. Esta generación tendrá que responderle mucho al Señor. No olvide que todos vamos para el tribunal de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Recuerde, querida hermana, querido hermano, Mateo 6:33 todavía está en la Biblia. Mateo 6:33 dice: busca primeramente tu misión, tu objetivo, tu hogar, tu trabajo, ¿sí? ¿Qué? Los intereses de Él. Hágase tu voluntad. Primero tu voluntad. Santificado seas tú. Primero tu reino. Primero tus intereses. Y después no yo. Eso dijo Cristo en Getsemaní. No yo, tú, Padre. Sí, Padre, porque así te convino. Sí, Padre, porque así es. Una iglesia que tenemos por todo lado. Maneras de traer más gente a este lugar, a escuchar la palabra del Señor, no a invitarlo. Hay gente que hace proselitismo a través de Facebook, cristianos metidos en ese tema. Por favor, hermanos queridos, ¿sabe qué va a pasar? Gane quien gane el 29 de mayo. Usted al otro día tendrá que levantarse a trabajar, otra vez a luchar con el Transmilenio, otra vez con las pensiones, otra vez con su trabajo, otra vez con su jefe. Va a ser todo igual. Recuérdalo, todos los programas políticos son contra el Señor y su ungido. Todos. Romanos 14:12 también todavía continúa en la Biblia. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Y en quinto lugar, querido hermano, sin el poder del Espíritu Santo, nuestros trabajos serán en vano.
Así lo dice Filipenses. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hermanos, Dios en este tiempo también demuestra su poder y recibe gran gloria a través de las cosas débiles como usted y como yo y como esta obra. ¿Recuerdan uno de los mensajes que el Señor nos trajo? Tal vez muchos mirarán esta iglesia y dirán, esa obrita. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en 1 Corintios 1:26? Que lo débil del mundo escogió Dios. Eso todavía está vigente. Lo débil del mundo ha escogido el Señor para avergonzar a lo fuerte. Queridos hermanos, si somos demasiado fuertes en nosotros mismos, el Señor no puede usarnos. Si nos volvemos demasiado fuertes, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a suceder? Que usted ya no va a planificar sus vacaciones pensando en el Señor primero, a ver si se las concede, sino que usted ya manda, porque usted ya tiene poder. ¿Sabe qué va a pasar si nos volvemos una iglesia inmensa? Votar por el mejor candidato que nos proponga, nos venderemos. ¿Sabe por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice. En 2 de Crónicas 26:15 se dice que eso le pasó al rey Uzías. Eso fue lo que arruinó al rey Uzías. ¿Recuerdan ustedes que Isaías estaba de muerte, de pésame? Estaba que se moría también, como estamos muchos por la muerte de Rincón. Pero este estaba completamente destruido porque se murió el rey Uzías. Tuvo el Señor manifestársele para decirle, para Isaías. Uzías no es Dios, yo soy el Dios. Y este rey tan bueno, el rey Uzías, cuando consiguió poder, fue su problema. Dice 2 de Crónicas 26:15, sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. ¿Sabe qué hizo este hombre? Se metió al templo a hacer las funciones que hacía el sumo sacerdote. Y el Señor lo tuvo que pringar con lepra. Porque eso hace el poder, queridos hermanos. ¿Está usted vacío? Me falta un poquito. Ore, porque Dios la quiere vacía. Dios lo quiere vacío. Dios no va a llenar algo que no esté primero vacío. Necesitamos estar vacíos para el poder decir, ahora sí, cuando ya uno dice, no puedo, dice, aquí estoy yo. Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Si estamos demasiado llenos de nosotros mismos, el Señor no puede usarnos. Mientras estemos demasiado llenos de nosotros, Dios no nos usará. Cuando el apóstol Pablo acudió a Dios por su espina clavada en la carne, la respuesta del Señor Jesús fue, mi gracia es todo lo que necesitas. Solo mi gracia. En otras palabras, ¿sabe qué significa eso? Yo soy todo lo que necesitas. Yo soy todo lo que necesitas. Dios es todo lo que necesitas. Él dice, yo soy suficiente para ti, Pablo, y para ti. Pero para que esa promesa se haga real en tu vida y en mi vida, necesitamos estar vacíos, vaciados completamente, sin recursos, sin fuerzas. Pero usted dice, yo estoy vacío y no sé cómo eso puede ayudarme en estos momentos. Quiero que comprenda lo que el Señor Jesús está prometiendo aquí, lo que le prometió a Pablo. Cuando Él dice, mi gracia es todo lo que necesitas, quiere decir, yo soy suficiente. Yo bastaré para ti. Te voy a dar mi gracia en mi forma, en el momento y en la cantidad que necesites. Sí. Su gracia no es nuestra tarjeta de crédito. Es lo que necesitamos. Y seré suficiente para llenar
todos tus vacíos psicológicos, emocionales y materiales. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos llenas, porque eres suficiente, porque eres todopoderoso. Gracias, Señor, por darnos a través de este libro principios tan profundos y palabras tan consoladoras. Gracias, Señor, porque tú en realidad eres solo y todo lo que tenemos. Y sin embargo, tú con nosotros haces mayoría. En Cristo nuestro Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos.